La ciudad de Santiago de Compostela es el final del Camino de Santiago, uno de los principales destinos de peregrinación de Europa desde la Edad Media. El Pórtico de la Gloria, ubicado tras la fachada occidental de la Catedral de Santiago, es la pieza más importante del conjunto catedralicio y uno de los monumentos más destacados del arte medieval europeo. El 1 de abril de 1188, el maestro Mateo asentó los dinteles del Pórtico de la Gloria, pero las obras no concluirían hasta 1211, con la solemne consagración de la catedral. El pórtico recrea una visión total de la historia de la redención a través de la arquitectura, la escultura y la pintura. El Pórtico de la Gloria presentó evidentes signos de deterioro tanto de la piedra como de las capas pictóricas, lo que hizo necesario una urgente intervención para frenar este avance y prevenir futuros daños. El programa Catedral de Santiago de Compostela, diseñado por la Fundación Catedral y la Fundación Barrié, fue promovido para acometer la conservación y restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Xunta de Galicia. La restauración del Pórtico de la Gloria ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación Barrié, con una inversión de 6 millones de euros, con el objetivo de poner a disposición de la sociedad un proyecto integral, abierto y próximo, que contribuya de forma decisiva a la conservación de este bien cultural. Era imprescindible conocer el origen y alcance de los daños del pórtico para poder diseñar las medidas de conservación y restauración más adecuadas. La primera fase del trabajo se inició con una exhaustiva monitorización medioambiental y estructural. Diferentes equipos de especialistas llevaron a cabo estudios constructivo-estructurales, estudios de biodeterioro, de la policromía, del material pétreo y de los morteros, de las sales y humedades, entre otros. Sus conclusiones han permitido conocer en profundidad el estado de la conservación del pórtico e identificar los riesgos de deterioro que afectan al conjunto antes de proceder a cualquier intervención. Estas conclusiones determinaron que las filtraciones de agua desde el exterior de la catedral y los procesos de evaporación eran el principal riesgo para la conservación del material pétreo y de la policromía. Por tanto, evitar estas filtraciones se convirtió en prioritario. Los puntos críticos eran la parte superior de las torres de la catedral y algunas zonas de la fachada del Obradoiro. La actuación sobre ellas era esencial. Los científicos testaron también los distintos tratamientos y productos, tanto en el laboratorio como en el propio pórtico, y determinaron cuáles son los más efectivos e inocuos. Toda la información recogida se ha integrado en una propuesta de intervención validada por un comité científico internacional de expertos y aprobada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Xunta de Galicia. El proceso de restauración se ha desarrollado en varias fases, iniciándose en el año 2009 con los estudios y diagnóstico que permitieron la redacción de la propuesta de intervención. En 2015 se completó el montaje del andamio para poder acceder a todos los relieves del nártex, abordando la intervención directa sobre los materiales. Durante la fase de intervención se ha confirmado la existencia de 3 policromados al óleo que cambiaron la imagen del pórtico. Una primera policromía con decoración medieval, de la que se conservan bastantes vestigios. La segunda policromía del siglo XVI y la tercera policromía son las que se encuentran más visibles en la actualidad. Esta ambiciosa intervención ha permitido estabilizar el conjunto y preservar la policromía que todavía se conserva, de un riesgo inminente de pérdida definitiva, conservándola para futuras generaciones.
La Fundación Barrié, desde su constitución, ha mantenido un firme compromiso con el patrimonio de Galicia, ya sea este material o inmaterial, apoyando y desarrollando iniciativas tendentes a su conservación y a su puesta en valor. A proyectos tan emblemáticos como la catalogación arqueológica o artística de Galicia, o la reconstrucción del coro pétreo del maestro Mateo, o la reproducción en madera de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, o los cancioneros gallegos o el Atlas Lingüístico de Galicia, solo por citar dos de las más de 650 publicaciones que ha editado la Fundación a lo largo de los años, se suma hoy, ahora, el proyecto o el programa Catedral, que tiene como objetivo fundamental la conservación y restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno. Realmente el leitmotiv que mueve a la Fundación es doble. Por un lado, porque consideramos que el patrimonio es un valor estratégico para cualquier comunidad que genera riqueza y al mismo tiempo empleo. Y por otro, puesto que el patrimonio, junto con la historia y la cultura, forma parte esencial de la identidad de los pueblos que es necesario conservar y preservar para las generaciones futuras. Por ello, de los casi 450 millones de euros que la Fundación ha destinado a Galicia desde hace más de 50 años, el 38% de los mismos han sido dirigidos a patrimonio y cultura. Solo por poner un ejemplo, en los últimos años, la Catedral de Santiago ha recibido más de 11 millones de euros en diversos proyectos y de estos 6 millones los hemos destinado al programa Catedral de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria, cuya actuación se nos aconsejaba urgente y muy necesaria dado el grave deterioro que se había producido en la policromía a lo largo de las últimas décadas. Sin duda alguna, para la Fundación Barrié constituye un orgullo y un privilegio el haber participado en este proyecto de restauración de alto nivel científico, precedido de un serísimo trabajo de investigación que tiene como objetivo devolver a la sociedad el Pórtico de la Gloria, preservar la policromía que ha llegado hasta nuestros días y asegurar su futuro. Llegado este momento ya final en el proceso de restauración, rehabilitación del Pórtico de la Gloria, es tiempo propicio para los agradecimientos, una vez que hemos de reconocer también que estamos poniendo ese remate final a una obra que se ha prolongado en el tiempo y que ha exigido un esfuerzo muy importante, técnico, de estudio, de trabajo y con carácter interdisciplinar. Un proyecto complejo y costoso, que se prolonga en el tiempo, pero que ha permitido llegar a este momento que entiendo es ya de agradecimientos. En primer lugar, y por una razón de justicia, procede que realicemos ese agradecimiento a la Fundación Barrié, que lideró este proyecto, que financió este proyecto, que con nosotros vivió los momentos difíciles en el devenir del proceso de restauración. Y en este sentido entendemos que la catedral, la ciudad de Santiago, Galicia y España y Europa, porque estamos hablando de una catedral que es la catedral de Europa, tiene una deuda de gratitud y reconocimiento de la Fundación Barrié. Quiero expresarlo de una manera muy personal hacia su presidente, José María Arias Mosquera, hacia todo el patronato de la Fundación y aquellas personas que desde la Fundación han dedicado tiempo y esfuerzo al desarrollo del programa Catedral. Pero cumple también agradecer al Ministerio de Cultura, concretamente a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que desde el primer momento que se inicia los estudios y los trabajos para comenzar a conocer el estado del Pórtico de la Gloria, se implicó con un restaurador, concretamente restauradoras, que asumieron la condición de codirectoras técnicas o directoras técnicas en los momentos del proyecto. Además, el Instituto puso al servicio
de esta realización, difícil y compleja, como he dicho, sus equipos, sus laboratorios. Y debo agradecer al personal de la Fundación Catedral que ha trabajado intensamente también en este proyecto, asumiendo otra parte de la codirección y encargándose de la coordinación del trabajo diario y de la administración y gestión del proyecto. Agradecer, y de una manera muy sentida, porque no voy a poder extenderme refiriendo los nombres de cada uno, a el gran equipo de restauradores que hemos reunido en el pórtico. Su tesón, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, casi diría que la empatía con la que trabajaban ante cada pieza, cada escultura, era realmente algo digno de ver. Al equipo de restauradores, pero también de arquitectos, historiadores, petrólogos, químicos, ingenieros y de otras especialidades que han dedicado su saber y buen hacer a este proyecto, junto con laboratorios y empresas que fueron consultadas y prestaron sus servicios en este espacio. En definitiva, en este momento en que estamos, como digo, concluyendo los trabajos, reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Barrier, a todos aquellos a los que me he referido, aunque fuera de forma genérica. A todos, las gracias, porque hemos dejado para el porvenir la huella del esplendor de esta obra magnífica, culmen del románico, que es el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo. Y para el hoy, para este momento, la luz que ya refleja y la belleza que nos transmite.